Los buenos días para ti, Gisela, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos los que nos vemos aquí todas las mañanas, Gisela que nos acompaña hoy y todas las personas que siguen la información. Con el permiso de ustedes y con el distanciamiento, me quito el nasobuco. Bueno, una jornada más en nuestro país, hoy con 211 pacientes ingresados en nuestros hospitales, 6 en vigilancia, sospechosos 166 y confirmados 39. O sea, activos tenemos 39 pacientes en el día de hoy, una cifra baja en comparación con etapas anteriores. En la atención primaria de salud, 306 personas se vigilan por nuestros profesionales. Ayer nuevamente otra jornada de más de 3.000 muestras procesadas, 3.075 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país que siempre mencionamos. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.417, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 372, de Villa Clara, 356, Santiago de Cuba, 291, Hospital Hermanos Amejeira, 394, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 186, y los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil procesaron 59 muestras. Como resultado del análisis de estas muestras, pues 3 personas resultaron positivas a la COVID-19. Se detectó el SARS-CoV-2. De esta forma, Cuba acumula desde el comienzo de la pandemia, desde los primeros casos que diagnosticamos el 11 de marzo, 240.894 muestras realizadas, muestras analizadas, de las cuales 2.469, el 1,02%, resultaron positivas a la COVID-19. Ayer nuevamente, de todas las provincias se procesaron muestras. Artemisa, que sabemos que está enfrentando con un trabajo fuerte ahí en Bauta el evento que se informó en el día de ayer, pues procesaron 337 muestras, lo cual indica el pesquisaje que se está haciendo en la población, en los contactos, en los sospechosos. De Villa Clara 132, de Santi Espíritu 61, de Las Tunas 63, de Holguín 103, y de esta forma de toda Cuba se analizaron muestras buscando el diagnóstico, buscando pacientes, algunos con síntomas, otros sin síntomas, que tengan el virus y transmitan la enfermedad. Los 3 casos se diagnosticaron ayer son cubanos. Uno es contacto de un caso confirmado ya previamente y así se acumulan 2.139 personas de todas las diagnosticadas en Cuba que han sido contactos de casos confirmados anteriormente, representando el grupo de riesgo, el grupo de más riesgo en nuestro país y en el mundo. Son el 88,1%. Uno de los casos diagnosticados en el día de ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, se busca, se trata de investigar y en este caso no tenemos duda de que debe aparecer. De todas formas, en Cuba se acumulan 117 personas que se han diagnosticado en las que no se ha podido precisar la fuente de infección. Y uno de los 3 casos diagnosticados ayer, pues tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país. Es un viajero que regresó recientemente del exterior, del aeropuerto, como siempre decimos, fue al aislamiento que está establecido, a la cuarentena que está establecida, se le hicieron los estudios que están establecidos por nuestros protocolos de atención y resultó positivo a la COVID-19 ayer. Y ya se acumulan 171 personas que tienen como fuente de infección el exterior de Cuba.
2 del sexo masculino, y así continuamos discretamente superior, aunque sin grandes diferencias. 50,4% son del sexo masculino, y con uno del sexo femenino que se diagnosticó ayer, pues se acumulan 1.223, que son el 49,5%. 2 de los casos fueron asintomáticos. Se acumulan 1.352 personas diagnosticadas en nuestro país, el 54,7%, que en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad. Componente o comportamiento de esta enfermedad que la hace extremadamente peligrosa, riesgosa, y es lo que hace que, entre otras cosas, que el mundo haya tenido dificultad para su control. Si analizamos este comportamiento en los últimos 15 días, de 54,7 sube a 65,1% de todos los diagnosticados en los últimos 15 días, pues no han tenido síntomas de la enfermedad. Uno es de 20 a 40 años, uno de 41 a 50 y uno es mayor de 60 años. No tuvimos niños diagnosticados en el día de ayer. Se mantienen los 280 niños que se han diagnosticado en Cuba, de los cuales 276, o sea el 98,6%, ya se encuentran de alta. Los casos diagnosticados, 2 pertenecen a la provincia de La Habana, 1 del municipio de Regla, como se ve ahí, y 1 del municipio del Cerro. Que este caso del municipio del Cerro, pues es el caso que, como yo expresé, la transmisión no se produjo aquí en La Habana, sino que vino infectado del exterior de nuestro país, y aquí es donde se hace el diagnóstico, por lo tanto no se incluye en la incidencia de esta provincia. 1 es de la provincia de Artemisa. Se darán cuenta que tiene que ver con el evento que ayer se informó en el centro urbano del municipio de Bauta, que además ustedes vieron la cantidad de muestras que se procesaron ayer, y en los próximos días deben ser muy superiores, porque allí, como deben conocer las personas que viven en este lugar, pues se está haciendo un pesquisaje bastante fuerte. Además, como resultado de la indisciplina que provocó este evento, pues se están buscando todas las personas que tuvieron relación con esta situación. De esta forma, Artemisa, con los 13 casos, con los 14 casos, se incluye el de ayer, diagnosticado en estos últimos 15 días, pues tiene la tasa más alta de nuestro país, 2,72 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia, tasa de casos confirmados. La Habana en segundo lugar con un 2,01 por 100.000 habitantes, disminuye en comparación con el día anterior. Villa Clara se mantiene igual, 0,13. Recuérdense que Villa Clara tuvo un caso hace 2 días, que se investiga la fuente de infección, y Cuba disminuye su tasa de casos confirmados en los últimos 15 días a 0,52. Hoy, de los 2.469 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 39, es el 1,5%. Esos son los activos que tiene Cuba hoy. 38 con una evolución clínica estable. La paciente que se encuentra reportada de crítica desde hace varios días, que es de aquí de La Habana, que se encuentra en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, aunque se mantiene informada de crítica, sin embargo es una crítica que está estable y que se hace todo lo posible porque se pueda recuperar. Como yo dije, de los 39 activos, 38 tienen una evolución clínica estable. No tenemos fallecidos desde hace 12 días. Eso expresa mucho lo que se viene haciendo, los tratamientos, las medidas de ingreso, las medidas de prevención.
12 días sin fallecidos. No obstante, se acumulan 87 fallecidos en toda la pandemia en Cuba. Eso da una letalidad de un 3,52%, que contra la letalidad que tiene la región de las Américas de 3,96%, pues posiciona a Cuba en el lugar número 21 en las Américas y posiciona a Cuba en el lugar 110 entre los países de mayor complejidad en el mundo. Los 2 evacuados que nuestra población conoce, ayer no hubo muchas altas, solamente 2 altas de aquí de La Habana, y se acumulan de todas formas 2.341 pacientes. Ya el 95% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba, pues se encuentran de alta en estos momentos, se encuentran recuperados. El mundo, bueno, pues las noticias no son buenas. Se mantienen los 185 países con casos de COVID. La cifra ya asciende a 15.201.538 casos confirmados. Ayer la cifra de casos confirmados ascendió a 311.022 casos confirmados. Y la cifra de fallecidos ayer fue de 6.965 personas que fallecieron con esta enfermedad, lo cual hace un acumulado de 623.282 personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia. Eso da una letalidad en el mundo de 4,1%. La región de las Américas, que esta mañana veíamos unas declaraciones del doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, en el cual planteaba que prácticamente entre Estados Unidos, Brasil y la India, pues acumulan el 50% de los casos del mundo. Y la región de las Américas ayer reportó 171.654 casos nuevos, acumulando un total de 8.134.438 casos confirmados, el 53,51% de todos los casos confirmados en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 3.983 personas y eso hace que se acumulen 322.178 fallecidos y, como habíamos dicho, una letalidad del 3,96%. Finalmente, y con la ayuda de Lilian Lee, vamos a ver algunas gráficas para no ser tan monótona esta conferencia, donde podemos ilustrar algo de lo que está pasando en el mundo. Ahí tenemos México, donde se ve cómo a través de los días se van incrementando el número de casos. Eso se informó por la Secretaria de Salud de México en una conferencia de prensa, y ya ahí, como ustedes ven, pues ayer se informaron, o antier, esta información es de hace 2 días, 718 nuevos decesos registrados en México, para un total de 41.908 fallecidos. Con esta cifra, planteaba la Secretaria de Salud, México se ubica en el 4º lugar mundial por número de muertes a consecuencia de la COVID-19. Y plantea que la jornada anterior, como habíamos dicho también, 362.274 casos confirmados y 41.190 fallecidos. Esta es la información de un país que, como ustedes conocen, se ubica en el lugar 5º del mundo, y que, de acuerdo al número de casos y, como ustedes ven, también el número de fallecidos por esta enfermedad. Tenemos otra imagen. Todo esto nos ayudó la doctora Thais Cárdenas del Centro de Vigilancia de nuestro ministerio, y esta imagen, que no se ve bien, pero bueno, sí se ve, sí, se refiere a Brasil, donde el titular lo que plantea es que registra más de 60.000 nuevos contagios de coronavirus
y más de 1.300 muertes en las últimas 24 horas. Exactamente las cifras que además aparecen ahí son 67.860 nuevos contagios y 1.324 muertes por esta enfermedad. La cantidad de infectados en Brasil alcanza 2.287.475 casos y un acumulado de 84.082 decesos. Como también tuvimos información por las televisoras cubanas y por algunos artículos que salieron, pues el presidente de este país, Jair Bolsonaro, pues volvió a dar positivo en una prueba que se realizó el 22 de julio. Y aún seguimos viendo en algunas intervenciones que continúa sin el nasobuco, ¿no? Que es una medida de protección muy importante. Ahora nos vamos a la otra imagen que nos apoyaron en el centro de vigilancia, en el cual se ve una parte del Museo del Louvre, la parte del Georges Pompidou, en el cual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que en los lugares públicos de ese país europeo no es que es una recomendación que se debe, no, es obligatorio llevar mascarilla a partir del próximo 1 de agosto. Esto, como se explica ahí, es una orden, no es una recomendación. Y como es natural, cuando es orden lleva siempre multa, medidas que evitar que en Francia se produzca una segunda ola en el territorio francés, sobre todo en espacios cerrados. Y por último, es una imagen que de por sí habla sola, no sé si salió, ahí está. Habla sola, ¿no? Realmente son dos botes turísticos que están navegando junto a las cataratas del Niágara, y del lado de allá se ve una barca, un bote turístico que tiene un grupo de personas bastante hacinadas en la parte superior con los ponchos azules que están en la cubierta de la embarcación. Esta es un bote turístico norteamericano que está circulando por aquí. Sin embargo, del lado de acá se ve otro bote turístico que es de Canadá, en el cual se ven pocos pasajeros, prácticamente no se ven. Yo traté y no logré verlo de cerca, pues hay una medida en Canadá que en este tipo de barco a solo 6 pasajeros desde el principio de julio. Estas son de las cosas que pueden pasar en un país que hacen que se haga más difícil la pandemia, el control de la pandemia. Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué algunos lo logran, por qué otros no? A pesar de que si se logran es con dificultad. No pensemos que es un camino fácil, pero sin embargo, algunas de estas indisciplinas, algunas de estas cosas que no están bien reguladas son las que posibilitan los rebrotes, las nuevas oleadas y demás. Bueno, con esto yo termino la información de Cuba, del mundo. No sé, Héctor, si tengamos algunas preguntas. Tenemos un interrogante, doctor. Nos la hace la televisora estadounidense NBC y dice lo siguiente. Recientemente informó que 2 niños habían sufrido un síndrome inflamatorio multisistémico y se estaban recuperando en casa. ¿Podría darnos una actualización sobre el número de niños que han tenido esta dolencia y su estado de recuperación? Mira, el síndrome inflamatorio multisistémico es una enfermedad grave en los niños que se denomina así, por el momento, quizás después, y que se ha visto que algunos niños, poco frecuentes, fíjense, muy poco frecuentes, en el mundo han tenido estas manifestaciones que indiscutiblemente es un cuadro grave que se puede producir en los niños. Esto tiene tratamiento, es recuperable, claro, es recuperable en una sala de terapia intensiva con los tratamientos que están establecidos, y entre una de sus características fundamentales es una fiebre elevada. Y como nos explicaba ayer la doctora Lisset, que además la vimos
en el intercambio que se hace con el presidente, con el primer ministro, con los científicos que están trabajando esta pandemia, pues en nuestro país ella nos informaba que esto no se ha visto hasta el momento, y que generalmente cuando se presenta es después que ha tenido la COVID, no en el momento álgido de la enfermedad. Ahí se plantea sobre 2 casos en Cuba, que también se ha informado, se ha explicado por la doctora Lisset. En Cuba hemos tenido 2 casos, en los cuales además tenemos que dejarlo claro, no se ha logrado mediante la prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria sabemos que es el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular. Estos 2 casos que tuvimos en Cuba no se logró confirmar por PCR. Sin embargo, por test rápido se pudo precisar que tenían títulos de anticuerpos IgE, IgM. Por lo tanto, en algún momento parece que estuvieron en contacto con el virus SARS-CoV-2. Son 2 casos que uno presentó un síndrome inflamatorio sistémico y el otro presentó una enfermedad de Kawasaki, que ya la explicamos aquí en una ocasión anterior. Los 2 estuvieron ingresados en terapia intensiva, los 2 se recuperaron y los 2, bueno, se encuentran ya de alta de esta enfermedad. Se siguen por consulta, igual que se siguen por consulta todos los niños que en nuestro país han tenido esta enfermedad. Es lo que podemos decir de esta información. Así terminamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que me acompañan todas las mañanas aquí, a Gisela, que hoy está con nosotros, y a todas las personas que en diferentes lugares nos siguen con la información. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.